aquí qué es lo que Jesús dice sobre los últimos tiempos, y aún específicamente podemos ver que esto es más fascinante, donde Jesús está con sus discípulos para una conversación final, y hay tres preguntas. Oigan, hay tres preguntas que sus discípulos le van a hacer, y esto tiene que ver cuándo vas a venir, cuáles son las señales de tu venida, qué está pasando con los últimos tiempos o el final de los tiempos. Estas fueron preguntas que crearon debatir esta conversación. Entonces vamos a predicar en esto ahora. Yo puedo recibir un número de muchas cosas, pero en las últimas cosas este, vemos de que se habla sobre sobre los últimos tiempos. Esta es la última cosa que Jesús habla antes de él dejar esta tierra. Uno de los comentarios que he escuchado en los últimos años es realmente enfocado sobre los negocios. Entonces, las crisis aceleradas, nos damos cuenta que en los últimos años o en este último año hemos pasado una crisis global. Y todos nosotros que hemos estado en medio de esta crisis acelerada, o que ha acelerado nuestro negocio, ha acelerado la iglesia, ha acelerado muchos de los problemas con los que hemos estado lidiando, ha acelerado nuestra casa y hemos estado muy ocupados en nuestra casa. Entonces, a pesar de todas estas crisis en las que hemos estado pasando, mientras estamos meditando en esta frase y pensamos sobre las crisis, y una de las cosas de las que he amado en ser el pastor de ustedes en estos últimos años es que estas crisis nos ha alertado y en un momento nos ha hecho reflexionar y decir, he necesitado poder entrar en un movimiento espiritual de avivamiento, de despertar. Mientras esto ha estado pasando, más personas han estado viniendo a los grupos, muchas personas han estado diciendo, ¿sabes qué? Necesito envolverme en este grupo, necesito envolverme más en las actividades de grupo, que necesito hacer próximamente. Yo amo a las personas jóvenes que me dicen, yo no solamente necesito ir a hacer dinero para alguien, yo necesito buscar por Jesús, yo necesito buscarte, Jesús. Y hay muchas personas que están hablando de esto. Esto ha creado un avivamiento, un despertar grande en la iglesia. Entonces quiero por las próximas semanas llevarlos al Mateo capítulo 24 y 25. Esto es lo que amo de esto. Jesús es extremadamente claro sobre los tiempos finales. Muchas veces pensamos sobre la profecía. Nosotros podemos pensar sobre que esto es para alguien muy inteligente, o que esto no es para mí. Y después decimos, yo no entiendo nada de eso, pero yo espero que esté bien, yo espero que todo trabaje para bien. Yo quiero que ustedes sepan esto. Todos ustedes pueden entender lo que Jesús dice y no necesitamos complicarnos. Ustedes son bienvenidos a leer eso. Yo quiero que mientras ustedes leen esto una y otra vez, yo quiero invitarlos a que traigan su Biblia a la iglesia. Yo quiero que ustedes vuelvan al lapicero o al papel si es necesario, porque hay algo especial que podemos encontrar muchas veces en el lapicero y en el papel. Vamos a movernos en esto más como en una serie de enseñanzas, no tanto prédicas, pero serie de enseñanzas. Vamos a ir a través de esto muy cuidadosamente, estar enseñándoles durante la semana. Quiero decirles, esto no es tan complicado. Lo que Jesús dice aquí es bien fácil, bien claro. Y dice lo que dice, Él responde a cada una de nuestras preguntas. Jesús lo hace como una parte fácil. Lo que es difícil es el diferente tipo de camino del que nosotros hemos venido, diferentes costumbres, culturas. Hay palabras bien grandes que definen algunos sistemas. Quiero que pongamos eso atrás de nosotros. Quiero que pongamos la cultura, todo eso detrás de nosotros. Entonces,
Si ponemos esto detrás de nosotros por un momento, voy a llevar esto, voy a mostrarle esto. Y hay algo que esta persona me dice en el lobby, dice, yo desearía que Jesús viniera pronto. Para un cristiano es una gran esperanza que el día de la venida de Cristo venga, que Él pueda reinar, que Él pueda hacer todo correctamente. Hay unos tiempos difíciles antes de que eso pase, pero si Él nos da un chance más para arrepentimiento, Él, todo lo que Él dice que va a hacer, vamos a entrar en 1000 años de su reino, va a ser un tiempo maravilloso. Jesús dice todo lo que está en su Biblia o en la Biblia, Él va a venir otra vez, Él va a venir otra vez, y todo esto en la Escritura nos recuerda de que Él va a venir. Es algo muy emocionante. Yo los invito a que vayamos a través de esto. Yo quiero que abran su Biblia y miremos en Mateo capítulo 25, donde Jesús habla de esto. Hay esto y muchas otras referencias que van a la parte de atrás, que mencionan estas cosas. Por eso mencioné el lapicero y el papel, para que podamos escribir algunas de las escrituras, porque fue fascinante esto. Fue como todo lo que la escritura dice y cómo se convierte en una realidad, y entre más que lo que dice se convierte más en una realidad. Entonces, sigamos rodando en esta escritura. Necesitamos entender el contexto de la escritura. Es una de las primeras reglas de la escritura para poderla comprender. Si, si, si vamos a la escritura, muchas veces decimos, oh, no, eso es para la persona inteligente entender eso. No es tan difícil como piensas que es. Solamente los invito a estudiar la escritura. No es solamente para mí estudiar la escritura. Quiero que ustedes la estudien, que la evalúen. Una de las primeras cosas que quiero que vean, capítulo 3, capítulo 23, Jesús tiene su comentario final para los líderes religiosos. Déjenme decirle un poquito de historia. La semana pasada hablamos de la cruz, hablamos de la Pascua, hablamos de levantarse de la muerte, pero toda esta experiencia de la que vamos a estar hablando ahora tiene su lugar en una semana prioritaria. Ese donde Jesús tiene esta conversación, de donde viene esta conversación, prioritario a la última conversación donde Jesús y los líderes religiosos. Entonces, Jesús no se llevaba muy bien con los líderes religiosos, porque ellos no quieren ellos no quieren reconocerlo como Dios. Y en el capítulo 25, 7 veces él usa wow. Él usa 7 veces la palabra wow. Primer mensaje, en el primer mensaje, y al final de su vida, él dice wow to you. Wow a ustedes. Cuando recuerdo la palabra wow, recuerdo cuando mis hijos estaban haciendo algo en la cocina, en la sala, y entonces estaban a punto de hacer algo malo. Yo corría y agarraba. Tú no quieres que tus hijos estén jugando con una navaja grande. Entonces yo quitaba eso de las manos de ellos. Entonces la palabra wow no es la palabra definitiva de la palabra wow en el capítulo 25 de Mateo. Cuando Jesús está hablándoles a los líderes religiosos en el capítulo 25 y dice la palabra wow, Él la está usando en la palabra del sentido de condenación, de juicio. Les está dando a entender en el sentido de condenación, de juicio que está a punto de venir. Entonces, y quiero que sepan esto mañana: los atributos de Dios incluyen su santidad, su justicia, su corrección, y aún les voy a explicar, aún en su mismo aliento, Él incluye su amor. Cuando Él dice wow en este pasaje, es una manera de entender la escritura. Las palabras son repetidas una y otra vez. Una de las palabras que es constantemente repetida en este pasaje es la palabra ceguedad, ciegos.
Jesús les dice, ustedes han visto mis milagros, ustedes han visto mis enseñanzas, ustedes han visto todo lo que he hecho, han tenido acceso total a todo y han podido ver todas estas cosas, al mensaje que he estado predicando. La intención ha sido cegada. Entonces cuando Jesús, woe to you, o woe a ustedes, entonces lo dice más de 7 veces. También él usa la palabra hipocresía. Muchas personas que tienen conocimiento en el teatro van a entender muy bien esta palabra, que cuando hablábamos de un hipócrita era de una persona que usaba 2 máscaras. Mientras se ponía una máscara y pretendía ser una persona, después se ponía otra y podía pretender ser otra persona. Entonces Jesús dice jugar una parte de hipocresía o de hipócrita es algo que no entra en mi reino. Y entonces estos líderes religiosos estaban pretendiendo ser una cosa adentro del grupo, del campo religioso, y una cosa afuera del campo religioso. Entonces vemos estos 7 veces hablando a los líderes religiosos por la última vez, dándoles una y otra vez. Entonces viene al final, creo que es el verso 37, él mira a su gente y mientras él empieza a llorar, esto es lo que quiero que miren, tenemos a un Dios justo, a un Dios justo que... por eso miramos a la cruz, porque si él no hubiera tenido que ver el pecado, él nunca hubiera tenido que ir a la cruz. Pero hay algo que él tiene que lidiar, y es el pecado. ¿Era que cayera sobre el ser humano, o era Jesús tomando a cargo la carga del pecado para morir en la cruz del Calvario? Muchos de ellos lo que dijeron: nos gusta nuestro lado religioso, nos gusta nuestra forma religiosa de vivir, por favor, vete. Jesús decía: yo quiero que vengan a mí. Mientras Jesús lloraba, Jesús decía: yo los amo, yo los quiero. Él dice, yo voy a leer las palabras. Dice Jesús: ¿cuántas veces no quise reunir a Jerusalén como la madre reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Era en este momento, durante estos líderes religiosos, que él se acerca a ellos y les da a entender que va a haber juicio, que hay condenación, y que Dios no quiere que vayas a ese lugar, que Él no quiere enviarte a este lugar. Él no te forza, tú recibes la verdad. Tú muchas veces presentas una personalidad de hipocresía, de doble personalidad, pero tú no quieres acercarte a Él. Pero Él empieza a explicar lo que va a pasar próximamente, y hay 2 profecías que Él anuncia que son una llave para poder entender. Capítulo 24 y 25 dice esto: tu casa será dejada desolada. Esto es donde, si brincamos sin contexto, vamos a pensar en otras cosas, vamos a confundirnos, pero él está hablando de esta casa donde están en el templo, en el Lucas capítulo 19, en el verso 46, donde Jesús reclama el templo y dice: mi casa, el templo, se refiere a ella como mi casa, sería llamada casa de oración. Él dice: mi casa sería llamada casa de oración, y él se para en ese lugar, se ha referido a ella como mi casa, como la casa de Dios. Es el centro de la vida religiosa de esos tiempos, es el centro del orgullo nacional de esos tiempos, y encima de eso era conocido como el lugar donde la presencia de Dios habitaba, y era el lugar donde yo quiero que entiendan lo que realmente está pasando. Era la casa, él ya la llama mi casa, pero en esta ocasión, cuando está hablando con los líderes religiosos, él dice: tu casa va a ser dejada desolada. Hay muchos significados y cosas que se pueden envolver en ello.
mientras que Jesús iba a caminar afuera de ese templo, cuando Él se va, Dios mismo está dejando ese templo, cuando Dios mismo está dejando un lugar vacío y cuando su presencia se está yendo de un lugar, es algo muy, muy aterrador, algo muy, muy aterrador. Por eso es que muchas cartas de David dice, prepárame para hacer un santuario, yo quiero vivir para Dios, porque yo quiero vivir con esa bendición en mi vida. Y ahora Jesús dice a estos líderes religiosos, hay una bendición de Dios en su templo, que hay una bendición sabiendo que Dios está aquí. Muchas veces vamos a salir de un lugar y Él dice, este lugar va a ser desolado, dice Jesús. Y ellos están pensando, porque ellos recordaron en capítulo 8 de Daniel, y ellos recordaron que en el capítulo 9 de Daniel, en el libro de Daniel, dice lo que iba a pasar en este templo cuando las bendiciones de Dios iban a ser removidas. De repente iba a ser esto abierto para destrucción, para los enemigos. Algo mayor estaba a punto de pasar. Yo les dije, mucho antes de que Jesús fuera a la cruz, en ese fin de semana, el velo del templo fue roto, fue partido. Y ahora, como un resultado de eso, por lo que Jesús hizo, tenemos acceso a Dios y ahora Él vive adentro de nosotros. Algo es mayor y está mayormente y radicalmente a punto de pasar. Yo quiero decirle a mis hermanos en esta habitación, en este lugar, que si quieren la bendición de Dios en sus vidas, si quieren la bendición de Dios, invítenlo a su vida como una pura bendición. Él te va a seguir recordando, te va a seguir perdonando. Pero si llega al punto donde tú dices no, 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 entonces de repente Él se aparta, Él se va y su bendición permite que pase lo que pase. Él dice, tu casa, lo que tuvo que haber sido su casa, será desolado. Y entonces Él hace este comentario, y esta es una cosa futura. Esto es algo que está a punto de pasar, no está pasando aún. Verso 39, esta es una llave. Jesús dice, porque de cierto te digo que no me vas a ver de nuevo hasta que todo lo que vamos a hacer ahora, toda nuestra motivación, todo esto se va a convertir en algo que va a pasar después. Mateo capítulo 23, versículo 39. No me van a ver de nuevo hasta que ustedes digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Hasta que la gente judía reconoce quién, hasta que la gente judía reconozca quién soy yo y me inviten nuevamente. Se les ha sido el mensaje, se les ha dado la oportunidad, pero tu casa va a ser desolada, pero me han rechazado, pero va a venir el día cuando ustedes van a necesitar aceptarme, pero hasta que eso pase, todo el Roma lo va a crucificar, pero el día viene como en el que me van a adorar como una respuesta. Es una llave esto en a aceptar y conocer lo que Él nos dice. Tal vez recuerdan un poco de semanas atrás cuando estábamos hablando, cuando le dicen Hosana al que viene en el nombre de Jesús, del Señor, y decían sálvanos ahora, sálvanos ahora. Ellos reconocen esta frase, esta viene del libro de los Salmos y dice realmente sálvanos, sálvanos, oh Dios. Es este momento maravilloso donde dicen, sabemos que tú eres quien tú dices que eres, pero sálvame, sálvame, Señor. Sabemos que moriste en la cruz del Calvario, que tomaste mis pecados en ti. Sabemos que tú eres el sustituto. Sálvame, oh Dios. Viene el día en el que todos aquellos que la rechazaron se van a volver y van a decir,
Bendito sea aquel que viene en el nombre de Jehová. Yo te dije que íbamos a estudiar Mateo 24, 25. Nada más necesitamos agarrar un poco este concepto. Y si tienen la Biblia con ustedes, pues leamos que mientras en Mateo capítulo 24, versículo 1, Mateo 24, versículo 1 y 2 dice, ¿ves todo esto? De cierto les digo que no quedarán piedra sobre piedra que no sea derribada. Y mientras él se sentaba en el monte de los olivos, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se les acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí esta es la fotografía, la imagen. Jesús camina afuera del templo y él dice, tu templo va a ser desolado. Ellos no están viendo lo que ellos hicieron, lo del templo, desolados, destruido. Ellos están pensando, oh, esto va a ser al final de los tiempos. Los discípulos y su mente están dando vueltas. Muchas veces cuando tenían una de las mejores conversaciones, empezaban a ver al templo. Es como cuando esos momentos cuando tenemos esas grandes conversaciones, muchas veces miramos a otras cosas grandes y decimos, no, mira qué grande el templo. Entendamos algo, el templo era algo grande. El templo era algo a lo que podías ver quitándote los lentes y admirar. Estaba lleno de oro y mármol blanco. Y eso brillaba, eso resplandecía, estaba bajo construcción por los pasados 50 años. Y algunos de ustedes tienen alguna casa bajo construcción, probablemente por varios años. Esta era la noticia más mala, que todavía iba a seguir en construcción por otros 4 años más. Un edificio que se iba a llevar tanto tiempo para ser construido iba a ser un negocio grande. Ellos tenían que traer este material de lugares muy lejanos para poderlos poner en el lugar correcto. Todos aquellos que estudiaron esto no saben cómo fue que esas piedras llegaron ahí. Se considera una de las construcciones más maravillosas de estos tiempos, una construcción arquitectónica maravillosa. Entonces, tú me estás diciendo que eso va a ser destruido, que eso va a ser vaciado. Entonces, Jesús se va desde el templo y va hacia el valle y va hacia la cima de la montaña, el monte de los olivos, donde Jesús se sienta para tener su conversación final con los discípulos, donde Él les dice esto. ¿Ustedes ven ese tiempo? ¿Ustedes ven ese lugar, ese templo? No queda piedra sobre piedra que no sea derribada. Mi impresión de estos muchachos, este es el centro, esta es la identidad, este es donde la presencia de Dios está, y en la mente de ellos, mientras ellos dicen esto, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9, ellos saben su Biblia, todo empieza a despertarte, pero ellos no quieren comprender. Entonces, mientras todos estos sistemas y todas estas cajas y todos estos libros que y todas estas películas que hemos visto de gente que quiere hacer que esto tenga sentido, hay algunas cosas que no vamos a comprender completamente de toda la historia hasta que la historia pasa, y estoy bien con eso, pero ellos están aquí rascándose la cabeza diciendo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Muchos de nosotros aquí estamos preguntándonos, Señor, ¿qué está pasando? Cuando las cosas no son malas suficientemente, cuando estamos haciendo esto, ¿cómo podemos pensar el pecado se puso peor que eso? Esta gente está gritando, Señor, ven pronto. Podemos pensar que debería pasar ahora, pero no sabemos cómo todo esto se reúne. Pero el Señor
recibe y da una respuesta clara de todo esto. Esto es fascinante. Eh, yo no puedo imaginarme esto. Hay algo, este, oye, esto se va a caer, es el centro de nuestro mundo pero nos damos cuenta que a través de la historia, 70 años después de Cristo, el gobernador Titus desciende a Jerusalén, pero ellos están peleando tanto dentro de ellos que no ven que están rodeados de enemigos. Ellos no saben de que están rodeados de un ejército. Entonces, la gente judía no tuvo mucha atención. Y cuando sucede el ataque del parte de la milicia del enemigo, esta guerra continúa y continúa y continúa, a manera que se quedan sin comer y sin comida, a grado y a punto de que ellos empiezan a comerse entre ellos mismos. Vemos que esta historia judía, vemos que esta historia judía revela que llegó al grado de que se comían entre ellos. Entonces, llegó un punto donde la batalla se convirtió muy fuerte, donde los soldados en Jerusalén estaban tan enojados de lo que estaba pasando que prendieron la ciudad de Jerusalén en fuego. Que el fuego que perdieron en la ciudad derritió el oro que estaba en el templo, y esta es parte de la historia donde vemos de que se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo, donde Él había dicho que no había quedado aquí piedra sobre piedra que no sería derribada. Entonces, yo repito esto porque cuando hablamos del tiempo del fin, cuando hablamos de Jesús viniendo de nuevo, y yo quiero que sepan que esto no es algo que podamos decir, oh, yo espero que esto suceda. Todo lo que está en la Biblia se va a hacer realidad cuando vemos que todo esto inicia desde el libro de Génesis, donde el hombre desobedece a Dios y se separa de Dios y peca contra Dios. Entonces Jesús vemos de que la palabra del Señor dice de que Él va a venir, y Jesús dijo que no había piedra sobre piedra que no quedaría derribada. Nadie se imaginaría de que esto realmente iba a suceder. Verso 3. Con ese conocimiento, ahora que dicen, oh bueno, ahora que todo esto está pasando, cuando el Señor nos dice lo que va a pasar en el final de los tiempos, ellos dicen, Señor, tú necesitas contestarnos algunas cuantas preguntas. Entonces, el verso 3, ellos dicen a Él, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? Y si miramos a una Biblia ahora, cuando Jesús habla de este templo siendo destruido, Jesús dice, ¿ustedes ven todo esto? ¿De qué está hablando? Del templo. De eso es de lo que están hablando. El contexto. ¿Cuándo todas estas cosas van a concluir, a compararse? ¿Cuándo todas estas cosas van a suceder? La segunda pregunta, ¿cuándo será la señal de tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo será la señal de tu venida? ¿Y qué señales tendremos del fin del mundo o del fin de los tiempos? Algo va a pasar. Hasta que ustedes digan, dice Jesús, hasta que ustedes digan e inviten al Señor Jesús, hasta que digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y la pregunta final es, ¿y qué me dice del tiempo final? La señal del tiempo final, de esta época o de esta
de esta era, de este tiempo y de la era que está por venir. Y mientras él empaca todo esto en el verso 4, Jesús le responde. Yo quiero que ustedes escuchen esto, que estén bien claros en esto, mientras Jesús contesta nuestras preguntas. Mientras Jesús contesta estas 3 preguntas, vamos a invertir en las próximas semanas en conocer qué es lo que pasó aquí, cómo es que se deriva esta conversación. Háblanos, Señor Jesús. Eso es lo que yo quiero conocer en las próximas semanas. Yo estoy muy contento, yo quiero proclamarlo una y otra vez. Jesús viene de nuevo. Hay muchas de las cosas que hablamos aquí, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, el reino va a pasar ahora, el reino va a pasar ahora. Ellos, ellos no estaban entendiendo el tiempo próximo, ellos estaban teniendo muchas asunciones, pero está diciendo esto. Jesús sigue diciendo una y otra vez que Él va a venir de nuevo, que Él iba a venir de nuevo. Por eso Él dice al final del versículo 23, no me van a ver otra vez hasta que me llamen. Él se va a ir y Él no va a venir otra vez hasta que le llamen otra vez. Yo amo Juan capítulo 14, verso 3. Es muy familiar. Yo voy a preparar un lugar para nosotros. Y si yo voy y preparo un lugar para vosotros, yo voy a regresar y lo voy a llevar conmigo para que puedan estar conmigo para siempre. Si ustedes, si ustedes recuerdan esa persona hablando conmigo en el lobby diciendo, oh Señor, ya tuve suficiente, ven otra vez por nosotros. Jesús dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. La esencia. Cuando Jesús levanta, Jesús no vuelve a morir otra vez. Se le ha levantado al cielo. Un pasaje fantástico. Oh, viendo a Jesús ascendiendo. ¿Pueden imaginarse? Un ángel viene y le dice, ¿qué miran? ¿Qué miran? ¿Qué creen que estoy viendo? No te moleste eso, dice el ángel. De la misma manera que ha ascendido, Él va a regresar. Está en la escritura, Jesús viene de nuevo. Y si ustedes toman notas, tal vez quieren escribir esto. El último verso en la Biblia, si quiere tomar notas de esto, yo amo esto. Versículo 21 y versículo 20 dice esto. Aquel que testifica a estas cosas dice, las últimas palabras de la Biblia en el libro de Apocalipsis, de cierto vengo pronto. Y Juan dice, amén Señor, amén pronto Señor Jesús. Y eso despertó un llorar y un palpitar en el corazón de cada uno de los hijos de Jesús cuando Él viene de regreso. En el medio de esto queremos justicia, queremos las cosas correctamente, queremos que se encarguen de las cosas bien. Pero Jesús dice, juntamente con todos los creyentes, sí Señor Jesús, ven pronto. Esa persona en el lobby tal vez pensó, tal vez yo no debería decir eso. Tal vez no sueno bien, tal vez no aprecio las cosas que Dios está haciendo. No. Esta persona está diciendo lo que cualquier persona hubiera dicho por todas las edades. El Señor dice, vengo pronto. Entonces Juan dice, sí Señor, ven pronto. Una de las cosas que quiero decir de último. Sí, va a ser rápido, lo prometo. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 18. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 18 dice, se me ha dado una corona de justicia. Que el Señor juez de justicia nos dará en algún día, no solamente a mí, sino a todos aquellos a los que aman su advenimiento.
yo quiero que conozcan a Jesús. Yo, yo hubiera hecho algo. Oh, yo no quiero que más adelante digan, oh, yo no hubiera hecho eso, hubiera recibido a Jesús. Señor Jesús, te quiero en mi casa, yo quiero, te quiero en mi casa, te quiero en mi vida. Para aquellos que aman su venida, para aquellos que aman a Jesús, está preparada una corona de justicia. El verso 4, capítulo 24, vemos que Jesús empieza a contestarle estas 3 preguntas durante las próximas semanas. Tienen que venir las próximas semanas. En el verso 4, y tiene mucho que decir, donde Él dice, no seas dejado en el fracaso, no seas dejado atrás. Hay muchas personas dando mucha información, artículos, comentarios, y viene esto a nosotros todo el tiempo. Y cuando lo que Jesús está diciendo en este pasaje es que muchas de esas cosas nos están conduciendo erróneamente. Mateo capítulo 24, versículos 4 al 8, tengamos mucho cuidado. Jesús viene de nuevo, escuchemos a Jesús. Dejemos de estar escuchando tantos maestros, a tantas cosas. Jesús viene pronto. Escuchemos a Jesús. Leámoslo una y otra vez, y escuchemos lo que Jesús dice. Entonces, con el Evangelio, al libro final de Revelaciones, Jesús dice, yo vengo pronto. Y Jesús responde, amén, ven Señor Jesús. ¿Podemos decir eso como algo excelente? ¿Podemos decir esto en esta habitación? Amén, ven Señor Jesús. Amén, ven Señor Jesús. Repitámoslo.